Entonces, ya estamos grabando. Y como les decía, ustedes se acuerdan en una variable, ¿cuál es el criterio de la segunda derivada? O sea, tenemos f al menos C2 de un cierto intervalo, x0 en ese intervalo punto crítico. Y se acuerdan qué es lo que sucede en ese caso. ¿Cómo va el...? Si la segunda derivada es positiva en ese punto, entonces hay un máximo relativo. La segunda derivada... No, yo creo que es negativo al revés. Sí, correcto. Si la segunda derivada es positivo, entonces es un mínimo. Si la segunda derivada es negativo, entonces es un máximo. Y si es cero, simplemente no tenemos criterio para elegir. Y esto lo podemos ver más o menos desde un punto de vista geométrico. Veamos nada más el caso de un mínimo, de un máximo. Entonces, ¿qué sucede con si tenemos aquí un máximo? Lo que vamos a tener es que la tangente aquí viene de ser grande y positiva y se va haciendo más pequeña y más pequeña hasta que llega a ser cero y después de eso es negativa. Entonces, ¿cuál es el valor de la pendiente? Pues la pendiente podríamos decir que hace algo como así, como digamos, digamos que hace algo como así, que me ocurre. Entonces, donde este coincide con este punto, o sea, el máximo coincide con el cero de esa derivada. Pero que, o sea, en este caso, esta sería f' de x. Por supuesto, aquí estoy bateando, haciendo un dibujo que es consecuente con el criterio, pero no tiene necesariamente que ser exacto, ¿verdad? Esta es f. Pero, ¿qué sucede con f' en este vecindario? Pues lo que sucede con f' es que empieza positiva, grande, va decreciendo, llega a cero, después se vuelve negativa. Entonces, en general, por lo menos en un intervalo alrededor de ese punto x0 que estamos considerando, vamos a tener que es la derivada de la primera derivada, es decir, la segunda derivada, es negativa, por lo menos en un cierto espacio. Si invertimos eso, si le damos vuelta a ese dibujo, pues sucede esencialmente lo mismo, ¿verdad? Solo que en este caso lo que vamos a tener es que la derivada sería positiva y cuando es cero, puede que sea un punto de inflexión, puede que sea un máximo, puede que sea un mínimo. Hay ejemplos de todos estos casos. Entonces, en este caso no podemos concluir. Resulta que hay algo parecido, pero un poco más relevante, no, que nos da un poquito más de información. Imaginémonos de la segunda derivada en dos variables. Vamos en 2D. Decimos f dos veces diferenciable, o sea, f va de R2 en R.
También f es del tipo de al menos tipo C2, es decir, podemos calcular la primera y segunda derivada y ambas son positivas, por lo menos aquí no necesariamente es R, ¿verdad? Aquí R2 es D y aquí esto es de D, donde D es el dominio y D es un subconjunto de R2 podemos imaginarnos que es un conjunto abierto, conexo, si lo necesitamos. Y vamos a definir mentira. Tomemos algo que no sea D porque voy a necesitar D para el determinante. Pongamos S. Y vamos a definir el determinante que en casi todos los libros lo van a ver como D. A veces lo ven como delta mayúscula, el triangulito. El asunto es que usualmente esos son libros un poco más viejos. Se pone D para diferenciarlo del discriminante de la cuadrática, aunque estén lejanamente relacionados. En este caso vamos a definir D como f, la segunda derivada de f con respecto a x en x0, y0 por la segunda derivada con respecto a y de x0, y0 menos la derivada mixta al cuadrado. Acuérdense que en este caso, dado lo que estamos hablando, la derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x y después a y es lo mismo que la segunda derivada con respecto a y y después a x. Entonces definimos este objeto, a este lo llamamos el discriminante. Y algunos autores lo describen también como el determinante. Y ahorita vamos a hablar, cuando veamos cómo se puede hacer cómo se puede generalizar esto a más de dos variables, vamos a ver que este determinante sí tiene algo que ver con el determinante de álgebra lineal. Y el discriminante, espero que vean que hasta cierto punto, si nosotros vemos que este fx cuadrado es porque es f de xy por fyx, y se parece un poco, no, Rafa, ¿sí? no debería ser FYY, la segunda. FYY, sí, discúlpeme, ahí creo que sí lo dije, pero no lo escribí. Pero sí, o sea, todas son segundas derivadas. Estas son las segundas derivadas con respecto a una sola variable y esta es la segunda derivada mixta. Entonces, si tenemos esto donde x0, y0 es un punto crítico, es decir, pueden verlo como el gradiente es cero o las dos derivadas parciales son cero. Entonces, en este caso podemos tener varias situaciones. Si si D es mayor que cero, el discriminante es mayor que cero, y fxx de x0, y0 es positivo, entonces tenemos un mínimo relativo. O un mínimo local. Ahora, quiero que vean esto y lo comparen con esto.
porque tiene algo que ver. Y de hecho, tanto tiene que ver que aquí podríamos escoger la segunda derivada con respecto a y, o sea, f y de x0 y0. Si resulta que esa es más fácil de calcular, pues pueden hacerlo por ahí también. Y esencialmente lo que sucede es que, claro, si es un mínimo relativo, entonces lo que tenemos localmente es como, por decirlo así, como un plato de sopa, como un pequeño cuenco. Y déjenme ver si rápidamente o sea, podemos hacerlo acá. Tenemos como un cuenquito acá. Y aquí tenemos nuestro x0, y0. Y lo que estamos diciendo es que si nosotros tomamos y nos fijamos solo con respecto a x, pues ahí es un mínimo local también con respecto, si fijamos y movemos solo x, entonces tomamos el test de la segunda derivada en una variable, por decirlo de alguna manera, y nos funciona exactamente igual si tomásemos en vez de con respecto a x, si tomásemos con respecto a y lo hacemos en la otra dirección. Si el discriminante es positivo y fxx de x0 y0 es negativo, entonces tenemos un máximo local. Nuevamente, es la misma idea. Esto, o sea, esencialmente el tener el discriminante positivo nos asegura que tenemos un punto, no solo es un punto crítico, sino que también es un extremo local. Y la segunda derivada, con respecto a cualquiera de las variables, nos dice si es un máximo o un mínimo. Tenemos también el caso en el que D es menor que 0. En este caso no tenemos un punto extremo, pero, o sea, de fijo no tenemos un punto extremo, que es la diferencia que tenemos con respecto al test de una variable, que era máximo, mínimo o no sabemos. Aquí es máximo, mínimo. En este caso es un punto de silla o punto de ensilladura, como quieran decirlo. Pero de fijo tenemos algo que es un punto de silla. Es decir, en este caso, con respecto a X puede ser un máximo y con respecto a Y un mínimo o viceversa. Y finalmente, sí tenemos un caso en el que tenemos problemas que si D es igual a 0, si el determinante es 0, el test no nos dice nada. O sea, no tenemos criterio de decisión, por lo menos no usando este test. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay... Ajá. Lo relativo y lo local significa lo mismo, ¿verdad? Sí, el relativo local es lo mismo. Quiere decir que en un cierto abierto alrededor de ese punto es, según corresponda, el mínimo o el máximo. Algunos libros lo usan como relativo, algunos lo usan como local. A mí no me tiene sin cuidado cómo lo usen o si los mezclan. Estamos hablando del mismo, del mismo concepto. Ok, profe, y otra pregunta. Es que no sé si fue que entendí bien, pero digamos, para el caso donde el determinante sea positivo, no importa si la segunda derivada es con respecto a X o con respecto a Y, ¿verdad? Correcto. O sea, usualmente usted lo va a encontrar con respecto a X, pero le sirve igual si lo hace con respecto a Y. Y ahora cuando veamos cómo se puede utilizar con respecto a otros, a más dimensiones, ahí sí vamos a ver que da lo mismo si el segunda derivada las dos veces con respecto a X, a Y o a Z, o si está en N variables, si es con X1, X2, X3 o Xn,
cualquiera usted la puede usar y el criterio va a ser válido. En este caso, lo único que estamos haciendo es que escogemos una para escribirlo explícitamente, pero es la segunda derivada con respecto a una sola variable, pero con respecto a cualquiera de las variables de las cuales depende la función. Ok, profe, y digamos, si fueran n variables, aunque n-1 sean negativas con una que sea positiva, ya se cumple. Es que no, aquí eso es una de las cosas simpáticas. Si el discriminante es positivo, entonces todas tienen la misma, todas van a tener el mismo signo. Ok, ok, gracias, Eso profe. no es algo que vayamos a probar, no es algo que sea trivial de probar, pero es algo que se puede ver. Ahora, evidentemente tenemos que ver cómo es que se define ese determinante o ese discriminante en más de una variable, porque aquí lo estamos viendo, o sea, la forma en la que lo estamos viendo acá es de qué sucede si tenemos tres variables. ¿Lo vamos a hacer con respecto a dos nada más? Y no, la respuesta es no. Pero, pero cuando lo definamos, resulta que sí, que si el determinante es positivo, necesario, y de hecho uno lo puede aquí ver más o menos. Veamos esta fórmula. En dos variables es más fácil de ver, en tres no tanto. Pero veamos aquí que tenemos, ¿cuál va a ser el signo solo de esta parte? Solo de la derivada con respecto a xy al cuadrado. ¿Cuál es el signo de esta cosa? Positivo. Es positivo porque es el cuadrado de un número real. Bueno, es no negativa, o sea, puede ser cero. Podría ser cero, eso no tenemos, pero definitivamente no va a ser negativa. Puede ser cero, puede ser positiva. Y se le estamos restando a algo. Si es algo menos algo positivo y el resultado es positivo, ¿qué sabemos del primer término? Que es mayor. Que es mayor que cero, bueno, que es mayor que este bicho de acá, sea lo que sea, pero también que es positivo. En este caso, para lo que estamos diciendo tiene que ser positivo. Bueno, si es positivo, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es la multiplicación de dos números. Esos números necesariamente tienen que tener el mismo signo. O los dos son positivos o los dos son negativos, porque si es uno positivo y otro negativo, este producto nos daría negativo menos algo no negativo, sigue siendo negativo el discriminante. No sé si queda claro ahí diciéndolo nada más y señalando con el puntero. Sí, profe, queda claro. Bueno, no vamos a demostrarlo y les voy a decir cómo lo pueden generalizar. En el curso no vamos a evaluarlo más que con dos variables porque se vuelve un poco incómodo, pero sí les voy a contar de dónde viene. Okay. Hay digamos que F es C2 en un cierto dominio, no usemos de necesidad la mía, en un cierto dominio S, donde S es un abierto en Rn. Entonces vamos a definir, es H el hessiano, o el operador hessiano, y vamos a definir como H de F igual, y H de F es una matriz donde esta es la segunda derivada de F con respecto a X1, dos veces con respecto a X1, segunda derivada de F con respecto a X1, X2, segunda derivada de F con respecto a X1, Xn,
segunda derivada de f con respecto a xn x1 y la segunda derivada de f con respecto a xn cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en este caso? Que h de f, esto es en un punto, o sea, esto lo estamos definiendo con respecto a un punto en particular. O sea, por decirlo así, con respecto a x0, caramba, aquí sí me queda la anotación un poco más, x1 tilde, x2 tilde, hasta xn tilde. Si nosotros tomamos la entrada IJ de esta matriz, esto va a ser la segunda derivada de f, primero con respecto a xi y después con respecto a xj, evaluada en x1 tilde hasta xn tilde. Resulta que D es el determinante de HDF. Por cierto, en algunos libros van a ver esto nada más como HF, sin estos paréntesis que tenemos acá, simplemente HF. Y eso es porque esto no es exactamente una función, sino un operador. Que un operador es una función, pero en un tipo muy particular de espacios. Cuando quienes lleguen a llevar algo de análisis funcional van a ver a qué nos referimos con este operador, pero no nos vamos a centrar en esta parte. Resulta que el hessiano nos dice un montón de cosas sobre la geometría de esa curva en un punto dentro de un dominio abierto. Como les digo, eso va un poco más allá de lo que nosotros vamos a cubrir en este curso, por ende no pretendo cubrirlo con detenimiento, pero les estoy contando. O sea, en este caso, vean en 2 dimensiones qué sucede. Si f va de R2 a R, entonces, ¿qué sería el hessiano en este caso? El hessiano sería la matriz que es la segunda derivada de f con respecto a x, la segunda derivada de f con respecto a x y y, la segunda derivada de f con respecto a y y a x, y sabemos que estos dos son los mismos, y la segunda derivada de f con respecto a y. ¿Y qué sucede cuando sacamos el determinante de esto? Pues el determinante en una matriz 2x2 es multiplique la diagonal principal y réstele la multiplicación de la otra diagonal. Entonces, en este caso, podemos hacerlo de esta manera. Si f fuese de R3 en R, nuevamente no lo vamos a evaluar en el curso, pero si ustedes por A o por B tuviesen que hacerlo, pues pueden ver que esto sería fxx, fxy, fxz, todos evaluados en el punto en que les interesa, fyx, fyy, fyz, fzx, fzy, fzz. Y si ustedes quieren D, pues D es eso sería HDF, y D es el determinante de HDF. Entonces, ¿cómo aplican en este caso el test de la segunda derivada? Pues es exactamente lo mismo. Calculan este determinante. Evidentemente, la fórmula del determinante les va a quedar mucho más grande. En este caso,
Ay, siempre, o sea, el número de términos va a ser n escoja 2, me parece. O sea, va a ser, en este caso, n por n más 1 entre n por n menos 1 entre 2. O sea, en este caso sería 3 por 2 entre 2, 2 o es n por n más 1. Creo que es n por n más 1, pero en fin, les va a quedar una cierta cantidad o sea, les van, el número de términos de este determinante crece de manera cuadrática con respecto al número de variables. Entonces, si ustedes lo hacen con 3, les va a quedar una cierta cantidad. Si lo hacen con 4, les queda algo que es 4 veces el de 2, o sea, serían como 8 términos y así sucesivamente eso va creciendo bastante rápido. Entonces, por eso es que nosotros solo nos vamos a centrar en ejemplos de 2 por 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, nuevamente, no lo vemos en el curso, pero si se enfrentan a este tipo de situaciones, pues simplemente calculan este determinante en el punto crítico que les interesa y aplican, o sea, nos podemos devolver acá y aplican el test de la segunda derivada exactamente de la misma manera. Si el determinante, que aquí ya el determinante tiene una razón de tener ese nombre porque es el determinante del hessiano. Si el determinante o discriminante es positivo, pues nos fijamos en una de las segundas derivadas con respecto a una sola variable. ¿Cuál? Usualmente van a ver que los libros ponen la primera, pero cualquiera les va a servir. Y definen si es un mínimo o un máximo local. Si es negativo, es un punto de silla y si es cero, no sabemos. Pero eso les funciona también con más variables, con la aclaración de que el determinante en Rn con n mayor que 2 va a lucir distinto. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que hoy es nuestra clase corta. Entonces creo que la parte de Lagrange no nos va a dar tiempo de verla por completo, pero les voy a explicar más o menos cómo va. Entonces, la idea del método de multiplicadores de Lagrange, que es como usualmente lo vemos, es para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, podríamos pensar cuál es okay. Imaginémonos que queremos el paralelogramo de mayor área. Okay. Tenemos el círculo unitario, por poner uno, entonces. ¿Cuál es la ecuación del círculo unitario? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Y en este caso, queremos ver cuál es el rectángulo de mayor área o de mayor perímetro, como quieran verlo, cualquiera de los dos puede ser. Digamos en este caso que es el de mayor perímetro, pongámoslo así en este caso. O si lo hacemos, el de mayor área, da lo mismo. Entonces, si este es nuestro punto X0, Y0, entonces, ¿cuál sería el área? El área de ese rectángulo. Pues veamos, si esto es X, esto es X. Igual si esto es Y, entonces esto también es Y.
Y el área sería 2x por 2y, o lo que es lo mismo, disculpen, lo que es lo mismo, 4xy. Entonces, lo que estamos diciendo es que queremos el valor máximo de f de x, y, perdón, f de xy, f de xy igual a 4xy sujeto a, no, sujetos con j, ¿verdad? Qué terrible. Sujeto a la restricción x cuadrado más y cuadrado igual 1. Y la pregunta que se hace es cómo resolvemos esto. La forma principal en la que se hace es utilizando multiplicadores de Lagrange. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? No vamos a ver el método per se, pero en los 10 minutos más o menos que nos quedan de tiempo, Profe, ¿sí? una, ¿por qué necesitamos que el paralelogramo se pueda inscribirse? No, este es un ejemplo de un problema que podemos ver. O sea, Ok. esencialmente lo que vamos a ver es si queremos un extremo, o sea, un valor extremo de f de x1 hasta xn sujeto a las restricciones G1 de x1 hasta xn igual C1 hasta Gn-1 de x1 xn igual a Cn-1. Estas son las restricciones. ¿Cómo lo hacemos? Usualmente, para asegurarnos que esté bien definido, vamos a querer n-1 restricciones. Se puede en muchos casos resolver con menos de n-1 restricciones, pero no necesariamente es tan simple. Vamos a empezar con n igual 2, en cuyo caso necesitamos solo una restricción y vamos a ver cómo funciona. Pero la idea es lo mismo, o sea, tenemos una cierta función que queremos maximizar o minimizar y tenemos algo de información sobre cómo interactúan esas variables, que lo estamos poniendo de esta manera. O sea, pueden ustedes pensar, qué sé yo, que en algún momento vamos a ver, hay un tipo de problema que uno hace mucho en una dimensión que le dicen algo así como la tubería por tierra vale tanto y la tubería submarina vale tanto, y tenemos un río con lados paralelos y un lugar acá y otro lugar acá, y tenemos que encontrar la forma más barata de construir
una tubería de un lado al otro, donde un pedazo va por tierra y otro pedazo va por agua, y ustedes tienen que decidir cuánto va por tierra y cuánto va por agua. Ese es un tipo de ejemplo donde usted tiene una restricción. Bueno, ese tipo de ejemplos puede resolverse también por mediante, o sea, los precios son, por decirlo así, ciertas restricciones. En este caso, este es un ejemplo muy conocido. Yo escogí área, pero pudo haber sido perfectamente perímetro, en cuyo caso hubiese sido 4 por X más Y, en vez de ser 4 por XY. Pero esencialmente lo que tenemos es un tipo de restricción, en este caso, restricción con respecto a que los puntos de ese cuadrado estén en el círculo unitario. Por ejemplo, uno podría hacer la misma pregunta de cómo resolver esto, pero en vez de ver el paralelogramo de mayor área contenido, ver cuál es el triángulo de mayor área. Si uno lo quiere ver más simple, el triángulo isósceles de mayor área, y uno puede calcular que es el triángulo equilátero. Y de hecho, si uno nada más pone el triángulo, también es el triángulo equilátero, pero ahí sí requiere un poquillo más de mate. Pero eso es lo que estamos haciendo. Algo que necesitamos maximizar o minimizar, sujeto a cierta información que tenemos. Es decir, no todos los X1 hasta Xn nos sirven, sino solo los que satisfacen estas condiciones. Bueno, antes de ver esto, bueno, no lo vamos a ver, el método de los multiplicadores no lo vamos a ver el día de hoy, pero sí vamos a ver algo que vamos a necesitar para explicar por qué obtenemos la fórmula que obtenemos. Y es lo siguiente. Primero necesitamos una definición. Una curva de nivel de F es el conjunto de los X1 hasta Xn, NRN. Curva o superficie de nivel. En algunos lugares lo llaman superficie de nivel. Cuando estemos hablando de dos variables, siempre va a ser una curva o un punto o el conjunto vacío, depende. Pero en este caso, tal que F de X1 hasta Xn es igual a un cierto valor dado C. Esencialmente, no sé si ustedes han visto, hay muchos mapas que usan esto para ver los relieves, y ustedes empiezan a ver que de hecho, hay una forma de hacerlo en Google Maps, y ustedes ven que empieza como que una curva. Imagínense que tenemos dos colinas, entonces usted toma una cierta altura y le da una curva como así, y después hay otra que es como así, y después hay otra que es aquí, y otra más chiquitita adentro. Y aquí le ponen que esto es, no sé, 2000 metros, y que esto es 2200. Y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que esta curva lo que representa es los puntos en el terreno que están precisamente a 2000 metros. Estos, los del terreno que están a 2200. Nos imaginamos que este círculo y este círculo a 1400, 2400, y así sucesivamente. Entonces, o sea, podemos verlo en muchos mapas con respecto a otro tipo de funciones, que vemos ese tipo de curvas de nivel. Si tienen más de dos variables, posiblemente vaya a ser una superficie de nivel. Y resulta que tenemos un teorema vacilón.
si, que si X0, Y0 está en C, una curva de nivel en una curva de nivel de F, entonces el gradiente de F es perpendicular a la curva C. Y les voy a dejar para que ustedes llenen, dado la limitación de tiempo que tenemos pocos minutos, y quería responder a una pregunta que me hicieron por Telegram el otro día. Pero antes de responder esto, veamos, no vamos a hacer una prueba, pero vamos a hacer un bosquejo de la prueba. Dejemos el enunciado ahí y imaginémonos que esta es la curva de nivel y estamos hablando de qué sucede en este punto. Este es nuestro X0, Y0. Entonces, nosotros sabemos que cuando decimos que algo es perpendicular a una curva, no estamos hablando con respecto a la curva, sino con respecto a la tangente a la curva en ese punto. Entonces, en realidad de lo que estamos hablando es de la perpendicular en esta dirección. Entonces, digamos que este es nuestro vector U, que nuestro vector U contiene, déjenme mejor escribirlo un poco mejor. Tenemos la recta tangente y en la recta tangente tenemos ese vector unitario U que me da la dirección. Este es nuestro U. Entonces, sin hacer mucha laraca, ¿alguien puede decirme cuál es la derivada de F en la dirección de U? ¿Y por qué? U es unitario. Sí, aquí estamos asumiendo que U es unitario. Ya hay parcial de F con respecto a U, de U de X, todo evaluado en X0, Y0, más parcial de F con respecto a Y, por la total de Y con... Que esa es la fórmula, pero ¿cuál es el valor? ¿Por qué? Aquí ya lo escribí, pero ¿por qué es 0? Y simple y sencillamente porque esta es la dirección de esta curva y esta curva es una curva de nivel. Esta curva representa F de XY igual a un cierto valor, a un cierto valor C. Ok, sí. Entonces, Ya ¿qué el parcial sucede? sería En esta dirección, la función no está ni incrementando ni decreciendo. O sea, no crece ni decrece en esa dirección, simplemente porque corresponde a un conjunto de valores donde, la función evalúa a una constante. Entonces, esto es 0. Pero por otro lado, como habíamos dicho, esto es nabla de F producto punto con el vector U. Entonces tenemos que el vector, el gradiente producto punto con el vector unitario que nos interesa es 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estos dos vectores son perpendiculares entre sí, o bien que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel en el punto específico. ¿Y cuál punto? Cualquiera. O sea, eso va a ser lo mismo en cualquier punto que escojamos, siempre y cuando las derivadas existan en ese punto.
Y eso, bueno, aquí no lo puse, pero aquí estamos asumiendo que f es al menos 2 veces diferenciable en un vecindario alrededor de x0, y0, como hemos asumido siempre. Entonces, ese es, esto lo vamos a usar para deducir la fórmula de multiplicadores de Lagrange. No vamos a hacer la prueba de por qué sirve, pero sirve. Pero sí vamos a ver, sí vamos a deducir por qué la fórmula tiene que ser esa. Ahora, antes de concluir, y yo sé que estamos casi a tiempo, no, de hecho ya nos pasamos un par de minutos, pero pregunta hecha por Telegram, que decía, me preguntaban, ¿qué sucede si me dicen que encuentre delta F, delta X y perdón, delta Z, delta X y delta Z, delta Y para, digamos, coseno de X, Y, perdón, de X, Y, Z, producto, igual 1/2. Algo así por el estilo. ¿Cómo hago estos cálculos? Y pues resulta que esencialmente de la misma manera en la que lo haríamos de... O sea, esto es derivación implícita, solo que hay más de 2 variables, hay 3. Entonces, ¿qué sería, qué sucede cuando tomamos coseno de x, necesidad la mía de poner comas, ¿verdad? De x, y, z como un producto igual 1/2 y tomamos la derivada de esto. Pues nos va a quedar, la derivada del coseno es menos seno de ese producto x, y, z por la derivada de lo de adentro. Y lo de adentro, voy a ponerlo acá por otro lado, es, hagámoslo, es xy por z. Entonces, esto me daría, si estoy derivando con respecto a x y tomando z como función de x y y, entonces esto me daría derivada de xy por z. Derivada de xy con respecto a x sería y, perdón, aquí no cambié de color, sería y por z más mantengo xy y tomo la derivada de z con respecto a x. Y esto es igual a 0. Bueno, si es 0, esta parte la vamos a quitar y nos queda nos queda yz más xy delta z delta x igual 0, que es lo mismo que decir que delta z delta x es igual a menos yz sobre xy, que es lo mismo que decir z menos z entre x, por ejemplo. Y me imagino viendo lo simétrico de esta respuesta, que aquí no me crean de buenas a primeras, corrobórenlo, pero dada la simetría, yo estaría dispuesto a apostar que esto nos va a dar de esta manera. Entonces, estas son esta sería la forma de hacer esa derivación implícita con más de una variable. Okay, ¿alguna pregunta acá? Ok, les voy a mandar, como les digo, voy a asegurarme
que las respuestas al quiz 3 y 4 estén las soluciones estén en mediación. Si no lo están, las pongo en mediación y se las mando al grupo, y después les empiezo a mandar los quizzes uno a uno a ustedes. Por favor, espérenme unos 20, 30 minutos antes de hacerme cualquier reclamo, cualquier comentario, porque si no se me hace un desmadre entre cuáles he enviado y cuáles no. Entonces nada más denme unos minutos para asegurarme que mando todos y que después de eso, ya si ustedes tienen algún reclamo que hacer o alguna pregunta, consulta, comentario, lo que sea, pues ahí lo hacen. Y igual son las 2:37. A partir de las 3 tenemos consulta. Me mandan un mensaje por Telegram si quieren que les mande el link para conectarnos. Y si no hay más comentarios, pues quedaríamos acá. Muchas gracias, profe. Pura vida, nos vemos Hasta luego. entonces. Hasta luego.